El hecho de poder ver desde la Plaza de Armas en un día limpio, el Cerro El Plomo, hay una cantidad de atractivos culturales, entretención, todo esto gratuito muchas veces, de altísima calidad, en espacios de altísima calidad. Más está pleno con los sentidos en el lugar, menos se olvida y más lo vivís. Destacado mundialmente por la calidad de sus arquitectos y de su arquitectura. O sea, el Centro Cultural La Moneda de Cristiano Undurraga es un lugar impresionante. Claro, es que damos todo por sentado. Exacto. Asumimos Sí. como que el metro que tenemos ya Es es que- el mejor metro, uno de los mejores metros del mundo. Cuando llega un parque de la calidad de Mapocho Río a una comuna como Cerro Navia y le llega un hospital como el Félix Bulnes, con esa calidad también de arquitectura, chuta, yo he hablado con varias personas de la comuna y es muy distinto lo que es Cerro Navia hoy día con eso de lo que era antes. Conoce el lugar donde vives. Si eres santiaguino o santiaguina y naciste acá, y lo más probable es que conozcas con suerte tu comuna o una comuna más, pasea, camina, sé turista por tu ciudad. Que los candidatos a presidente metan cada vez más la ciudad, que el déficit habitacional sea uno de los 3 primeros temas cuando un presidente hable de salud, educación y déficit habitacional. En este episodio conversaré con Rodrigo Gendelman, periodista y fundador de Santiago Adicto. Rodrigo es reconocido por su pasión por la ciudad, la arquitectura, el patrimonio urbano y la cultura. Desde hace más de 15 años impulsa Santiago Adicto, un proyecto multiplataforma que tiene más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales, que busca reencantar a los ciudadanos con su entorno urbano, promover una mirada crítica, informada y propositiva sobre nuestras ciudades. En este episodio hablamos de sus inicios como columnista de música, qué características tiene una ciudad plena e inclusiva, por qué es tan importante aprender a mirar las ciudades, los grandes desafíos que enfrenta Santiago y cómo imagina el Santiago del Tricentenario. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con quienes les apasiona la cultura y la creatividad. Bienvenidos a Mente Creativa. Rodrigo, ¿qué fue primero, la música o la ciudad? Profesionalmente la música. Me dediqué desde que hice mi práctica como periodista, cuando estudiaba periodismo. Entré a hacer la práctica en la sección de espectáculos de las últimas noticias. Tenían un suplemento muchos años que se llamaba Primera Fila. Y empecé desde mi práctica a escribir de música. Después me quedé como colaborador muchos años. Después tuve la posibilidad de escribir en otros medios como Extravaganza, que para la gente de mi generación era una publicación alternativa muy buscada, que la dirigían los hermanos Fernando y Francisco Mujica. Y después empecé a escribir en Blank, entrevistas a DJs. Pude meterme en distintos formatos de música, cubría conciertos también para distintos medios, entonces me tocó ir a prácticamente todos los conciertos de los años 90 y principios del 2000. Pero al mismo tiempo estaba recorriendo la ciudad inconscientemente, todavía sin la idea que vino después, que esto fue hace poco más de 15 años, de empezar a hablar ya directamente de ciudad, que es cuando parte Santiago Adicto. Pero claramente primero fue la música profesionalmente. También tenía que ver con que mi vida yo podía trabajar en la noche. En el fondo era soltero, no tenía hijos, por lo tanto podía ir a conciertos. Y cuando mi vida también empezó a cambiar en términos familiares, también empecé a reorientarme de la música a la ciudad intuitivamente al principio. Pero la música sigue, ya no profesionalmente, pero siempre estoy acompañado de música. A fin de año, el año pasado, hicieron un evento de Samsung. Yo soy embajador Samsung. Y entonces había un montón de gente, y sobre todo cabros muy jóvenes. Y preguntaron, miren su Spotify, ¿quién tiene más horas escuchadas este año? Y yo les gané así a todos como por el doble. O sea, yo estoy todo el día escuchando música, en todas partes, cuando estoy trabajando. Y en la radio tenemos, en el programa Santiago Adicto en Radio Duna, una canción que elegimos para partir, después un acertijo musical al final que Richie, que es el DJ y el control, me pone una canción y yo tengo que adivinarla mientras hago las menciones comerciales. La música está muy presente en mi vida. Eso sí, paré de comprar porque llegué a tener 4.500 CDs. No tengo vinilo, no soy tan cool. Tengo una colección gigante de CDs y dejé de comprar ya cuando empezaron a nacer mis hijos porque los gastos se reorientaron. Así que la música fue primero, profesionalmente, en términos de amor, sigue presente y la vinculo hoy en día harto con la ciudad. ¿Qué grupos te gustan? Mira, tengo el top 5. mi colección de música rhythm and blues o R&B o soul, todo lo que también se puede llamar música negra, soul, funk, neo soul, hip hop, James acid Brown. jazz. ¿Qué más? James Brown.
No, James Brown totalmente. Eso, claro, sería como más la parte más funk. Sí. Pero debo tener 500 discos de música R&B, así como gran género, como cuando ibas a las disquerías, cuando existían disquerías, y buscabas la sección de ese tipo de música, todo estaba en el R&B, Rhythm and Blues, y ahí estaba el soul, el funk, el pop negro, Prince, me fascina, pero bandas, no sé, soy muy fanático de la música negra, me gusta mucho la electrónica, pero un cierto tipo de electrónica, como el house, como me encanta poner en el auto música electrónica cuando estoy manejando, pero también me gusta el pop, me gusta el rock, me gusta el jazz, música clásica cada vez me gusta más también, pero no soy un fanático, pero muchos estilos, o sea, debo tener por lo menos 12, 13 estilos de música en mi colección, son casi 5.000 discos, Increíble. ¿No te pasa, bueno, como un sentimiento de melancolía como, o nostálgico que muchas veces antes la música uno tendía, bueno, como eran discos, justamente era un álbum y el mismo artista como que se encerraba, no sé, 3 meses para pensar el álbum, tenía un concepto, cada canción se vinculaba con la otra y cuando uno lo escuchaba, como que iba haciendo el match entre las canciones y de hecho uno entendía que había más profundidad en ese momento que muchas veces hoy en día sacan sencillos, sencillos. exacto. Esos músicos que a mí me interesan hacían discos. Claro, No hacían solo canciones, hacían exacto, obras. exacto. Obras que muchas veces iban de principio a fin. El disco, en este caso el CD, tenía un booklet, un librito, ¿no? Que tú lo sacabas y ahí Exacto. estaban los nombres, estaban las fotos. Eso era algo que tú querías tocar, que lo tenías. Bueno, yo lo sigo teniendo. Lo que pasa es que está como devaluada mi colección, ¿no? Probablemente algún día se revalore. La gente que tiene vinilo, de alguna manera, tiene como un tesorito. Los que coleccionamos CD no nos miran con cara tan así sexy. Pero claro, era una obra, tenía un booklet, el disco tú lo ponías. A mí me encantaba el CD porque no tenías que dar vuelta como en el vinilo, sino que lo escuchabas de principio a fin. Sí, era una obra. Es distinto a cómo se escucha la música hoy día. Y muchas veces a mi hija que tiene 16 años le digo, oye, qué buena esa canción que pusiste de tu Spotify. ¿Quién la canta? Y si no es alguien muy conocida, ella tiene canciones y sabe los nombres de las canciones, pero no sabe muchas veces quién es el artista. Para mí eso era imposible, tenía que saber quién era el artista, de qué año era el disco, cuántas canciones tiene ese disco, quién lo produjo, qué otros músicos hay. Son otros tiempos. Respecto a eso mismo, va a ser el match que toda la gente te conoce. Hay un arquitecto alemán que decía que la arquitectura es música congelada. Entonces, ¿cómo hiciste el match de pasar de música a arquitectura? Sobre todo, bueno, recorrer la ciudad, partir con Santiago Adicto y todo lo que eso conllevó. Es una súper buena pregunta. Bueno, la música es arte, la Sí, música es creación, la música es cultura, la música la compone, la desarrolla alguien, hay un arquitecto, digamos, que compone en vez de una obra o una maqueta, un disco. Y yo creo que el vínculo está en la escultura, que es una forma, ¿cierto?, de expresión artística parte de muy las 7 bellas tangible. artes, las 3 cosas. ¿Cómo? Parte de las 7 bellas Ah, artes, parte, las 3 cosas, exactamente. sí. Y yo empecé a recorrer Santiago en parte siguiendo escultores que me empezaron a gustar y quería conocer sus obras. Entonces me hacía como un trazado, empecé a llamar a los mismos escultores o a sus viudas en algunos casos. El caso de Sergio Castillo, que es un tremendo escultor, me hice muy amigo de la Silvia Westermann, que es la viuda de Sergio, y ella me daba datos de dónde podía haber lugares. A veces yo descubría esculturas que los mismos escultores o sus familias ya no sabían si estaban o no. Empecé a recorrer Santiago por la escultura, por el arte público, la escultura y también el muralismo. Y así me empecé a encontrar con edificios, con casas, con parques, con centros culturales, con museos y me di cuenta ya con más solidez mental de que teníamos una ciudad que era inmensamente heterogénea, atractiva, también segregada y también contaminada, por supuesto, con sus problemas, pero casi todo el mundo hablaba de lo malo que era Santiago. Yo empecé a sentir que estaba en una ciudad que tenía muchas oportunidades y las querías aprovechar. Y también me di cuenta que el santiaguino es muy flojo y no conoce Santiago y habla mal de Santiago. O sea, es el peor relacionador público porque habla Mal mal de algo que no conoce. Entonces había un tema de ignorancia. No había ningún periodista que se dedicara al tema de ciudad. O sea, en esa época había un periodista en el Mercurio que era Manuel Valencia, que hoy día está trabajando en otros temas. En un momento que hubo la sección Santiago, que la dirigió la Loreto Aravena en La Tercera, pero no había periodismo especializado en ciudad. Los que hacían periodismo de ciudad eran los de Arc Daily con Plataforma Urbana, que ahí tenían a la Daniela Sael, que es periodista y lideraba Plataforma Urbana. Pero claro, era un medio que venía desde la arquitectura, Claro. desde
periodismo no había nada. Entonces también me empecé a dar cuenta después de un tiempo que había un nicho y que había un interés también en este caso de los arquitectos de traducir un poco lo que ellos hacían al público general, que no había intermediarios. Entonces la conversación de los arquitectos muchas veces quedaba encerrada. Pero volviendo a la pregunta inicial, por la escultura descubrí, no sé, la arquitectura, el paisaje, el urbanismo, y la escultura, y muchas veces con mis audífonos caminando, escuchando música. Entonces, como digo, la música siempre ha estado, siempre ha habido una banda de sonido para todo lo que estoy haciendo. Y también hay una cosa fetichista, así como tengo muchos miles de discos, después empecé a acumular libros de ciudad y libros de arquitectura y empecé a leerlos y empecé a acumular imágenes. O sea, yo soy medio como fetichista, coleccionista. Entonces, hoy día colecciono, así como con los ojos cuando uno saca fotos, como en esa película. Pues le dice al otro que saque fotos de la mujer que está viendo y el tipo hace como así. Ya, yo también ando sacando fotos con mi teléfono o con mis ojos de la ciudad. Colecciono un poco imágenes y lugares. Me gusta ir a los lugares y tenerlos como check y después ir por segunda vez después de algunos años. Hay una cosa como de eso es lo que me gusta tener. Como antes tenía discos, ahora tengo lugares, pero están en mi cabeza o en mi teléfono. Qué buena descripción de cómo... Hall Pass se llamaba esa película, Pase Libre. Que estos dos amigos tenían pase libre de sus señoras por unos días. Es muy chistosa. Yo lo que trato de hacer cada vez que viajo o hay un lugar que me vuela la cabeza, estoy 15 segundos como mirando el lugar. Tranquilo, sintiendo... Antes de la foto, en el fondo, ¿no? Antes de la foto, no, Sí. estando ahí presente. De hecho, con varios invitados hemos hablado mucho de eso, estar presente, la permanencia, estar consciente del lugar donde uno está. Porque cuando uno más está pleno con los sentidos en el lugar, menos se olvida y más lo vivís, ¿cachai? Como que, Es cierto. por ejemplo, con Francisco Bech, que estuvo hace 2 semanas, hablamos de la permanencia. Cuando él fue a las Torres del Paine, sacó una foto que no era la típica foto que uno le toma a las bases de las torres, sino como a un zoom de una ladera de una de las cumbres. Y tú no pensáis que esa imagen es de las bases, pero justamente cuando uno se da el tiempo, está ahí, comienza a observar, a contemplar, puede encontrar cosas nuevas. Hoy día vi una imagen en el Instagram de Francisco, que es un tremendo fotógrafo y que ha hecho una pega maravillosa de, en el fondo, evangelizar con respecto a nuestra cordillera, que es la región metropolitana especialmente, y que conozcamos los nombres de nuestras cumbres. En ese sentido, su pega ha sido tremenda. Una foto de las capillas de mármol en la región de Coyhaique, pero que es como un zoom. Y si tú no tienes el contexto, estás viendo una pintura, una cuestión abstracta, hermosa. Y claro, después cuando te muestra, es un pedacito de las catedrales de mármol. Una foto impresionante. Tiene un ojo, Francisco, gran notable. fotógrafo, arquitecto y después fotógrafo. Exactamente. También súper interesante como esa transformación. Me pasó hace poco, viajé a visitar a mi hermana que vive en una ciudad chiquitita en Estados Unidos que se llama Boulder, que está en el estado de Colorado. Una ciudad muy rica, chica. Y dije, bueno, voy a ver a mi hermana, algo habrá. Y de repente empecé a mirar estando allá, cosas atractivas en Boulder. Y decía, hay un lugar que no me acuerdo el nombre, pero era como Centro Climatológico Atmosférico, era un lugar del gobierno, arquitecto IMPI. Y digo, ¿IMPI? ¿Hay algo en Boulder? Y voy a una colina que estaba a 15 minutos de su casa y me encuentro con una obra de IMPI impresionante, moderna, maravillosa, de principios de los 70. No podía creer que esta... Y me pasó eso que te pasó a ti, como que me quedé pegado un rato sintiendo que ese momento era el mejor momento de mi vida. Estaba descubriendo por casualidad, sin haber buscado, una obra mayor de arquitectura, de un premio Pritzker, de un arquitecto de importancia mundial, en un pueblito en Estados Unidos, y fue así como un regalo. Y esas cosas son las que me fascinan, cuando descubro para mí, ¿no? Lugares que no imaginaba que eran así, o que son sorpresas, como que la ciudad me está siempre sorprendiendo. Y al final en cualquier ciudad Sí, exacto. te puede sorprender. Totalmente. Y referente a eso mismo, que no sé cuántos años ya va Santiago Adicto, como Formalmente va a cumplir 15 el próximo año, o sea, lleva 14 años desde que partió, así como en octubre del 2011. Pero yo partí un poco antes usando el hashtag Santiago Adicto en Twitter, así que probablemente como idea debe llevar unos 15, 16 años, y como proyecto ya con una cuenta en algo, va para los 14 y próximo año 15 años. Eso. gran labor. Como programa de radio, cerca de 10 años. Claro, porque en el fondo se transformó un poquito en una plataforma multimedia, un medio de comunicación y una comunidad. Esos son como los tres ejes que tiene Santiago Adicto. En estos 15 años, me imagino como cuando uno
dedica mucho tiempo a algo, con intensidad, con profundidad, empieza a afinar el ojo. Entonces, no sé si tú ya podéis darte cuenta qué componentes o qué cosas tiene una ciudad adicta. ¿Qué lo hace ser que uno podría decir, ya, me transformo esto es Santiago adicto porque pone en valor ciertas cosas, también de una forma propositiva, con crítica, pero siempre pensando en mejorar? En base a eso, ¿qué cosas uno podría decir ya? Son una ciudad adicta. ¿Qué Yo componente puedes tener? tengo una visión más como general y una más particular. La general es que yo creo que cualquier metrópolis en el mundo, o sea, es decir, una ciudad que tenga de una cierta cantidad de habitantes hacia arriba, y uno puede decir que es una metrópolis, como es Santiago, ¿no? Con más de 8 millones de habitantes. Es una cifra que todavía no todo el mundo maneja, ya tenemos más de 8 millones. Somos una ciudad que ha crecido mucho. Hay muy pocas ciudades en Europa que yo no digo que eso sea algo bueno per se, Sí. pero tiene cosas buenas. Y lo que tiene bueno una metrópoli es que tiene economías de escala. Eso significa que en Santiago pasan cosas que en el resto de Chile no pasan, simplemente por la cantidad de gente que somos. Por lo tanto, hay una cantidad de atractivos culturales, entretención, todo esto gratuito muchas veces, de altísima calidad, en espacios de altísima calidad. Entonces tenemos muchísimos espacios culturales extraordinarios, tenemos muchísimos parques fantásticos, y tenemos mucha actividad en la ciudad. Eso, en el fondo, es algo que es transversal a las metrópolis en el mundo. Si vives en el Cairo, o vives en Santiago, o vives en Buenos Aires, o vives en, qué sé yo, en Los Ángeles, te guste o no te guste, más o menos la ciudad, pero vas a tener un montón de cosas que probablemente no las vas a tener en Puerto Vara. Perdón, Puerto Vara, que es una ciudad preciosa, exquisita, muchos santiaguinos se fue a vivir para la pandemia, pero después una gran parte se volvió, porque simplemente Santiago es Santiago por su tamaño. Eso es la general. Ahora, la particular, en el caso de Santiago, región metropolitana, para mí siempre Santiago es la región, ¿no? Y no hablo de la comuna de Santiago. Es una ciudad con unas particularidades únicas en el mundo. El hecho de poder ver desde la Plaza de Armas en un día limpio el Cerro El Plomo de 5.424 metros. O sea, no sé si hay alguna ciudad metrópoli, estoy casi seguro que no, en los Himalayas, que puede haber algunas de las cumbres famosas de los Himalayas desde la Plaza de Armas de la ciudad más importante de un país. Tenemos 26 cerros islas. Tenemos, aparte del plomo, todas las cumbres de las que habla Francisco Bech en su libro. O sea, la geografía de Santiago es ridículamente extraordinaria. Y las nuevas generaciones son mucho más conocedoras de eso que las más antiguas, y por eso también quieren más Santiago. Hoy día la cantidad de cabros que tienen dron y hacen vistas panorámicas, o suben a los cerros y ahí tiran el dron, o hacen fotos y se quedan en la noche, no sé, acampando. Hay una cantidad de gente hoy día mostrando Santiago desde esa perspectiva que es espectacular. Entonces, si sumamos la geografía de nuestra ciudad, que es única en el mundo, o quizás Teherán en Irán se puede parecer un poco porque tienen una cordillera grande cerca, pero somos bastante únicos. Si sumamos a eso todos los espacios culturales, la entretención y cultura gratuita, la cantidad de centros culturales, la extraordinaria arquitectura que tenemos en Chile con los arquitectos que tenemos, y nuestro país en los últimos 30 años ha destacado mundialmente por la calidad de sus arquitectos y de sus arquitecturas. El Centro Cultural La Moneda de Cristiano Undurraga es un lugar impresionante. Cualquier persona que viene de los lugares más desarrollados del mundo debe decir, wow, o van al GAM y tampoco pueden creer lo que están viendo. De hecho, en el año 2011, cuando vino el New York Times a Chile a cubrir, nos pusieron como la ciudad número 1 del mundo entre las 41 a visitar. Número 1. O sea, Santiago se puso muy de moda en esa época porque vino mucho periodista a cubrir el año 2010 el tema de los 33 mineros, el rescate, Sí. y el terremoto. Entonces vino mucha prensa mundial que nunca había venido, y probablemente la expectativa de venir a Santiago era baja. Era como una ciudad medio Macondo, deben haber dicho. Y se encontraron con una ciudad que en una parte era muy desarrollada, con un metro impresionante, con centros culturales. Lo otro, tenemos el metro, que es una joya de transporte limpio, público. Los buses eléctricos, somos la segunda ciudad después de China en el mundo con más buses eléctricos. O sea, hay cosas en esta ciudad que son espectaculares. Entonces, está lo general de ser metrópoli, que tiene muchos beneficios, y está lo particular de Santiago. Buenísimo. Ahora, yo creo que la gente... ¿Cómo, en el fondo, cómo no vaya a ser adicto entonces a esta ciudad? Yo entiendo que si te tocó vivir en una comuna donde el Estado no se ha hecho presente, donde recién quizás te llegó hace un año la primera sucursal de banco, donde tenéis que viajar media hora para llegar a tomar el metro, para andar otra hora, ok, puede ser que tu percepción de la ciudad sea distinta, y lo entiendo, no pretendo que todos puedan decir que la ciudad es maravillosa, pero si el Estado y los privados logran llegar con buen transporte público, con buenos parques públicos, con servicios, con comercio,
aunque vivas en un lugar chiquitito y quizás hoy día no muy seguro, porque el tema de la seguridad es un tema complicado, puedes sentir que vives en una buena ciudad, pero para eso hay que hacer un tremendo esfuerzo, que en el tema del transporte público sí se está haciendo, y en el tema de los parques públicos también se está haciendo. Pero no puede ser que tengamos comunas en Santiago que no tengan una sucursal de banco, o que no tengan registro civil, o que no tengan notaría. O sea, no puede ser que una persona tenga que viajar de una comuna a otra, o a, no sé, para hacer un trámite. Eso lo tenía claro Germán Banen cuando empezó a trabajar en la comuna de Providencia para llamarla la ciudad de Providencia, ¿no? Que tuviera todo lo necesario para que tú pudieras estar en tu comuna. Entonces, entiendo que no puedo pretender que todo el mundo sienta lo mismo, pero sí creo que la ciudad tiene muchas cosas extraordinarias. Y si tienes un buen sistema de transporte público, puedes venirte de esa comuna al centro de Santiago, o a Ñuñoa, o a Providencia, o a Las Condes, o a La Reina, donde hay más proyectos, más panoramas, y disfrutar de esos panoramas gratuitos. Entonces, por ahí va la cosa, creo. Ahora, todo eso como a mí me hace mucho sentido y yo creo que hay mucha gente cuando lo empieza a entender de la forma que tú lo comunicas, lo internaliza más y quizás ve la ciudad con otros ojos. Entonces, Claro, es que damos todo por sentado. exacto. Asumimos Sí. como que el metro que tenemos ya Es es el que mejor metro, uno de los mejores metros del mundo. yo creo que tiene mucho que ver con poner las cosas en contexto. Cuando Exacto. uno compara, se da cuenta que esto es bueno o malo. De hecho, uno no puede saber que este vaso tiene agua caliente o fría si nunca ha tocado el agua caliente. Tal Entonces, cual. en base a la comparación, uno se da cuenta, ya este en realidad y objetivamente es uno de los mejores metros del mundo. O sea, es así, es una realidad. Respecto a ese mismo, con el tiempo, esto es una apreciación muy personal, me he dado cuenta que hay dos habilidades que son muy importantes, que cualquier persona ojalá las pueda trabajar y que te abren muchas puertas y también te hacen entender las cosas de distinta manera. Una es la filosofía, que te permite hacerte preguntas nuevas y además saber responder preguntas de una manera más acertada. Y la otra, que está muy en boga hoy en día, que es el storytelling, saber contar historias o saber comunicar lo que uno sabe, porque muchas veces pasa que tú puedes ser un gallo crack en lo que haces, pero si no lo sabéis comunicar, es muy difícil. Entonces, cuando hay profesiones quizás que son muy técnicas o cosas que son muy específicas, de hecho, a los mismos arquitectos nos pasa que a veces hacemos cosas y las contamos para otro arquitecto, pero no para la gente de a pie, la gente que ve arquitectura, que es la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo tú llevas ese trabajo que es fundamental? Saber comunicar cosas que de repente la gente lo puede ver muy lejano, el arte, o cómo la gente puede entender que hay esculturas increíbles como de Vicente Gajardo, o Obra, obras, Sitúa, claro, Federico Asler, o por Lili ejemplo, obras de Garapovich. arquitectura que son de nivel mundial. Cómo esa es una pega que encuentro que la hacen muy notable. Me haces pensar en un texto que escribe Emilio Duarte, para mí el arquitecto más grande de la historia de Chile. Y si alguien no está de acuerdo, por lo menos seguro lo tendrá entre su top 3 o Sí, su top claro. 5. Yo creo que es como Sí. que no sé quién más estudió con Gropius y trabajó con Le Corbusier y hizo la CEPAL y bueno, muchas otras cosas. Pero en un libro que acaban de publicar dos profesores de la Universidad San Sebastián del Bio, claro, de Concepción, sobre textos escritos por Duarte o entrevistas hechas a Duarte, Duarte habla de lo importante que es para los arquitectos hablar en fácil, no hablarle solo a los otros arquitectos, saber comunicar. Es un texto como, no sé si del año 50 o 60. O sea, Duarte ya había visualizado eso mismo que tú me estáis diciendo en Chile hace un montón de tiempo. Y claro, en general en las profesiones que son más técnicas, como la arquitectura, a veces el lenguaje es un poco críptico y eso hace que la conversación quede dentro del círculo. Por eso es importante que seamos más los comunicadores, que nos dediquemos a hablar de ciudad, para, no sé si traducir, pero por lo menos para intermediar. Y en ese sentido creo que es bueno que esto se transforme en una tendencia y que no seamos un par nomás ahí de loquillos que vamos contra la corriente y seamos el tuerto en el país de los ciegos. Entonces, ojalá haya mucha más gente que comunique, como estás haciéndolo tú, desde la arquitectura, pero también gente que venga de otros campos y se vincule con la ciudad desde la antropología, desde la Totalmente. filosofía, no sé, o sea. Y ahí, a mí lo que me interesa principalmente y encuentro que es el factor fundamental es, si tú me preguntas, ¿a qué me dedico yo al final? A dar contexto. Porque el contexto es el que te permite apreciar algo. Sí. Si yo paso frente a una escultura en el bandejón central de la Alameda, creo que este ejemplo lo he dado otras veces,
Y esa escultura la encuentro más o menos bonita, pero no dice nada, porque claro, la pintaron 80 veces, las restauraciones son pintarla. O sea, en general los municipios, cómo limpian las esculturas, las pintan. Entonces las esculturas de bronce ya no se le ve el bronce, el letrerito con la información ya no está. Entonces no me entero de nada, pero si yo paso por ahí y dice que la obra es de Samuel Román, que se llama Las Educadoras, que es un homenaje a las profesoras, que es del año tanto, y hay un código QR, y ese código QR me da contexto de las otras obras de Román. Yo digo, chuta, Samuel Román, nunca había escuchado, pero me resulta que este gallo es importante, mira, hizo estas otras cosas, voy a ir a mirarlas. Yo me dedico a eso, a hacer cruces, a hacer vínculos, a dar contexto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cuenta en Instagram mucho más humilde que se llama Escultura Chile. Porque en un momento subía tanta escultura a Santiago Adicto que entendí que era más de nicho y creé una cuenta que se llama Escultura Chile. Entonces en Escultura Chile cada post tiene el hashtag del escultor. Entonces si tú vas, por ejemplo, a hashtag Federico Asler, bueno, vas a encontrar todas las cosas que he subido yo, pero también las que han subido otras personas y vas a poder hacerte una película. Pero por ejemplo con Sergio Castillo es el hashtag escultor Sergio Castillo. Tú pinchas el hashtag y inmediatamente vas a tener cientos de obras de Sergio Castillo, muchas de ellas en Santiago, bueno, otras en otras ciudades, y va a decir, entonces, las redes, los medios digitales te permiten hacer contexto de manera más fácil. O sea, uno de mis principales desafíos es dar contexto en arquitectura, en escultura, en el tema de la arquitectura del paisaje, en el tema del urbanismo. Entonces, son importantes los nombres y homenajear a los grandes que estuvieron, que están y que están emergiendo. Entonces, a mí me gusta mucho también como relevar a los grandes, ¿no? A los grandes de la arquitectura, a las grandes de las esculturas, nuestra Marta Colvin, Lili Baracho, Lich Rebeca Mate, qué sé yo, a la gente joven, y siempre estoy tratando de entrevistar gente que yo admiro para que más gente la conozca, dar contexto, entender, escuchar, leer, y hacer cruces. Así uno empieza a conocer, después empieza a querer y empieza a cuidar. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que cuide algo que ni siquiera sabe qué es? No le dimos ni una información, no nos preocupamos de nada, solo instalamos nomás ahí. Entonces, esa por lo menos creo yo es una misión importante y es como yo traduzco la pregunta que tú me haces. En el fondo, comunicar en este caso es dar contexto. De hecho, en los proyectos públicos, algo fundamental es, antes de diseñar, generar participación ciudadana, que los vecinos estén desde un inicio hasta cuando se hace el proyecto, después finalmente se construye. Entonces, cuando las personas participan de manera activa, desde cuando se está iniciando el diagnóstico hasta que finalmente ven construido la obra o un parque, un espacio público, te dicen, esto yo estuve hace 3 años atrás cuando se estaba comenzando con esta idea y fuimos parte de la gente que apoyó, también trabajamos con el arquitecto y llevamos a cabo todo esto y se logró y se construyó. O sea, es súper lindo ese proceso. Y necesario, no Totalmente. Solo hoy en día, Totalmente. fundamental, Sí, o sea, para que la gente lo cuide, porque al final es la gente la que cuida las cosas. Para mí un ejemplo extraordinario de muchas de las cosas que estamos hablando es el Parque Mapocho Río. Es un parque que yo estuve ansiosamente esperando que se inaugurara por años, porque se demoró y se demoró y se demoró. Claro, es un proyecto de 9 kilómetros de largo, de 50 y tantas hectáreas, es bestial, ¿no? Pasa por 2 comunas, ¿no? Cerro Navia y Quinta Normal, pero resulta que mucho del equipamiento que tiene es el equipamiento que la comunidad pidió. Por lo tanto, no es solo un parque para ir a la contemplación, que lo tiene, es un parque que te da las canchas de patinaje que la gente quería, las canchas de skate que la gente quería, los espacios para hacer boulder, digamos, para escalar, los espacios para jugar fútbol. O sea, es un parque que tiene infraestructura que es lo que la comunidad pedía. Entonces es un parque que a la gente le está dando muchas cosas de manera gratuita, en un proceso participativo y con el mejor estándar del Chile. Es el parque más caro de nuestra historia. Creo que no hay ni siquiera, no sé si un parque privado más caro que este, pero de los municipales, incluso el Parque Bicentenario de Vitacura, este parque es más caro por metro cuadrado. O sea, se hizo el parque más caro de Chile en 2 comunas más o menos vulnerables, ¿no? No se hizo en Vitacura, ni en Las Condas, ni en Providencia. Es un ejemplo extraordinario de cómo el Estado llega a 2 comunas y le dice, le traemos lo mejor, pero además le traemos lo mejor y lo que usted quiere y necesita. Y tú vas al Parque Mapocho Río y te sentís que es maravilloso. Y cómo le aumenta la plusvalía a la gente que vive cerca. Antes tenían un basural de 9 kilómetros. Hoy día tienen un parque de alto estándar. Sí, Tu casa valía 10, hoy día vale 30, por lo menos. Y además hay un tema
de sensibilidad, de salud mental, solamente con estar cerca de un área verde, tu cortisol baja, tu tranquilidad, el beneficio para la familia. Te vincula con Increíble. el río Mapocho, con el cual estamos bastante desvinculados, y ahí te podéis dar cuenta porque hay bajadas de playa al río, que así se llaman, porque históricamente la gente de esas comunas iba a hacer playa al río Mapocho, que no tiene olor porque ya está libre de aguas servidas, con una tremenda pega que se hizo hace ya 15 años, que es el proyecto Mapocho Urbano Limpio de Aguas Andinas. O sea, el Mapocho ya no, bueno, yo llevo años metiéndome al río, no sé si has visto alguna vez un video, pero yo me meto en los veranos siempre al río. Me meto hasta la rodilla, lo huelo y le digo a la gente, el río ya no huele, ya no tiene el olor que tenía antes, ya no es un río contaminado, no es potable, por supuesto, y es café porque tiene sedimento, es un río, un torrente. Nunca va a ser esos ríos de Europa como para andar en botecito, pero está limpio, una maravilla. Entonces, son muchas cosas que ese parque hace bien. Y que junta varias de las cosas que estábamos hablando. También tiene escultura incorporada, además, podríamos decir. Otro valor agregado. Claro. Respecto a este tema que a mí me parece fascinante, que es la importancia del espacio público y sobre todo si vemos algo que es fundamental, que la OMS recomienda que el mínimo de estándar son 9 metros cuadrados por persona de área verde y el óptimo creo que eran como 14, una cosa así. Bueno, de hecho, obviamente en Santiago es un tema de que la ciudad hay una desigualdad enorme. Si hablamos de Providencia, creo que eran como 16 o 14 y en comunas como La Pintana 2,5. Entonces, yo creo que ese es un punto fundamental para combatir la desigualdad desde políticas públicas que puedan cambiar de manera como directa o de hecho, si uno lo piensa como a largo plazo, no es caro porque el impacto La social rentabilidad es social es enorme, gigantesca. enorme. Nicolás León, el director de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, hace un par de meses en Conferencia Internacional de Ciudad presentó un estudio bien notable que relacionaba en el fondo como el equipamiento urbano de una comuna versus la sensación de inseguridad. Y los estándares eran tan directamente proporcionales. O sea, en las comunas donde había más problemas de iluminación, en las comunas donde había más rayados y más basura en las calles, en general, en las comunas que tenían eh, más de este tipo de problemática urbana, era mucho mayor tanto la cantidad de incidentes, pero sobre todo la sensación de inseguridad. Por lo tanto, la segregación, uno se da cuenta con estos estudios, es más profunda aún de lo que uno cree. O Claro. sea, ya no basta con que vives en una comuna donde no llegan sucursales de banco, no llegan restaurantes, o sea, acuérdate que en Puente Alto, hace muchos años, cuando llegó una primera pizzería, creo, o de helado, no me acuerdo si eran helados o pizza, llegó una sucursal, la gente celebraba, porque en esa época todavía no había nada de ese tipo, digamos. Hoy día Puente Alto es una comuna que tiene bastante más ingresos en promedio y es mucho menos pobre que otra, entonces ya no sirve como el ejemplo, pero perdón, era en La Pintana, no era en Puente Alto. En La Pintana llegó en algún momento una sucursal de alguna marca con su primer local y fue una fiesta, porque en La Pintana sigue habiendo muy poco, digamos, ¿no? Entonces me perdí. ¿De qué estábamos hablando? Se me fue el De las hilo. políticas públicas, que cómo pueden contribuir el espacio público a dar un cambio en la segregación. Por Claro, ejemplo, claro. los espacios públicos es Sí, como algo perdón. muy concreto que puede hacer un cambio. Exacto. Entonces, claro, nos damos cuenta que la segregación, como te decía, no solo está en la falta de Sí, servicio, en la falta de comercio, está también en la mala iluminación, está en calles sucias y por lo tanto, entonces, evidentemente en las comunas más vulnerables hay más sensación de inseguridad. Por lo tanto, hacer espacios públicos de calidad donde puedes traer comercio, donde puedes traer servicios, donde puedes mejorar la iluminación, donde puedes hacer espacios donde la gente se pueda juntar y pueda conversar y pueda conocerse, o sea, estás matando muchos pájaros de un tiro y es extraordinariamente importante. Ese estudio de la cámara yo lo recomiendo, que lo miren, porque es increíble que hay una serie de medidas que son de temas urbanos, cómo están directamente vinculados con la sensación de inseguridad y cómo muestra que la segregación es más profunda aún de lo que pensábamos. ¿se te viene a la cabeza algún ejemplo de referente que Santiago podría apuntar como ciudad? Así, oye, esta política pública está buena, ¿por qué no? Bueno, el ejemplo yo a esta altura es un poco cliché, pero no por eso hay que dejar de repetirlo, porque las cosas buenas hay que mirarlas y es más cercano. Yo creo que Medellín es probablemente el mejor ejemplo, porque es una ciudad latinoamericana, no vamos a ponernos a mirar Europa o los países nórdicos, porque son otros presupuestos, son otro PIB per cápita,
pero Colombia es un país menos rico que Chile. Recibimos harto inmigrante, de hecho, hasta el día de hoy desde Colombia, pero en Medellín se hizo un esfuerzo increíble y se logró vencer al narco, se logró cambiar calles inseguras y donde la gente moría por calles seguras, iluminadas, con hitos arquitectónicos y lugares donde la gente quiere ir. Eso aumentó el turismo, hoy día la ciudad es mucho más segura. O sea, Medellín es un ejemplo que tenemos ahí. La ciudad es distinta, pero se logró algo impresionante. Hoy día la sensación es que ya no está tan extraordinario, pero hubo un periodo muy largo en que Medellín brillaba justamente por todo este desarrollo urbano que permitió hacer una ciudad más segura y más querida. Así que tenemos un ejemplo súper cercano del cual podríamos perfectamente hacer copy-paste. Eso. Y de hecho, bueno, grandes arquitectos estuvieron ahí, Giancarlo Massanti, se hizo la biblioteca, creo que también se hizo un recinto deportivo, bueno, se conectó como 2 niveles. Con Muy buena arquitectura, sí. muy buen urbanismo. No, fue todo una planificación muy bien hecha. Y llevando un trabajo urbano de alto nivel para que la gente sintiera, nuevamente, yo lo repito todo el tiempo, sentir que el Estado te está mirando, te está acogiendo. El Estado y los privados, ok, si aquí la alianza pública-privada es fundamental, pero sentir que eres alguien que importa, que hay alguien se está preocupando. Cuando llega a un parque de la calidad de Mapocho Río, a una comuna como Cerro Navia, y le llega a un hospital como el Félix Bulnes, con esa calidad también de arquitectura, chuta, yo he hablado con varias personas de la comuna y es muy distinto lo que es Cerro Navia hoy día con eso de lo que era antes. Solamente con esos 2 ejemplos, pero son ejemplos muy potentes. O sea, si te mejoraron la salud y te mejoraron, también la salud, pero te regalaron o te hicieron, no sé, un parque de extraordinaria calidad, es otro el orgullo que empiezas a sentir por tu comuna. Aumenta, como decíamos, la plusvalía también probablemente el lugar donde vives y estás más orgulloso de vivir ahí. Aumenta la seguridad, etcétera. Pero tenemos mucho que mejorar todavía, tenemos que romper mucha segregación y Medellín creo que es un súper buen ejemplo. Eso es uno de los problemas que obviamente está muy latente y el otro tiene que ver con el déficit habitacional. Creo que las cifras son entre 500.000 y 650.000. En el episodio 3 del podcast hablé con Dani Vázquez, que ella es la gerenta de Construye Cero, que pertenece al CETEC. Y ellos son como la punta de lanza de la industria de la Cámara Chilena de la Construcción. A nivel como apoyan a la Cámara Chilena, pero son un ente público. Y están buscando como nuevos sistemas constructivos que se puedan aplicar a nivel masivo. Entonces, uno de esos temas que ellos están trabajando fuerte es la construcción, imprimir casa, literal. Y me comentaba Dani en ese momento que se demoraban 2 días en imprimir casa. Como también la construcción en altura, pero industrializada, que también se hizo hace poco, de hecho, una construcción, no recuerdo la comuna, pero en un par de semanas estaba todo listo. Para poder llegar a esa como gran, quizás como solucionar o ir como avanzando lo más posible la línea del déficit habitacional. ¿Qué es lo que podría ir plantear? O sea, de lo que has visto tú, ¿cómo se puede apuntar a eso con políticas públicas? He visto 2 tendencias bien importantes, por ejemplo, en este gobierno, que es algo que ya venía también de antes, pero que se ha profundizado, porque el déficit también se ha profundizado. Uno es ampliar las herramientas. O sea, hoy día si tú hablas con la gente del MIMBU, desde el ministro hacia abajo, todos tienen claro que que las herramientas que antes eran un kit de 50, hay que ampliarlo a 350 formas, porque esto hay que enfrentarlo de muchas maneras, si no jamás vamos a pillar a este déficit que sigue avanzando. De hecho, déficit cero, institución que lidera Sebastián Bowen, en demanda habitacional calcula que era 1 millón el déficit habitacional. Entonces los números siempre son peores aún. Pero he visto un criterio mucho más amplio de ampliarse. Entonces está, por ejemplo, el tema de los pequeños condominios, que yo creo que es un temazo, porque estamos llenos en la región metropolitana de estos sitios 9x18 que vienen de la época del gobierno de Frei Montalva, donde la gente es dueña de su sitio y ahí a veces tiene una cosa muy chiquitita donde viven muy, muy apretados con sus hijos, y viven familias de realmente 15 personas en 2 piezas.
Y resulta que en ese sitio de 9x18 se puede construir un edificio de 3 pisos donde va a seguir viviendo la familia dueña de la casa, que a esta altura ya el abuelo y la abuela, en el piso de arriba un hijo y en el tercer piso el otro hijo. Y se construyó en el mismo sitio, cada uno tiene su llave, cada uno tiene su medidor y le cuesta muy poca plata a la familia, solo que tiene que irse durante, no sé, 1 año y medio, 2 años, pero le dan un voucher para todos los meses para poder arrendar y después vuelven a ese mismo sitio que es de ellos. Eso facilita mucho el tema cuando la persona es dueña del sitio. Cuando ya nos vamos al tema de las tomas y de los campamentos, el tema es mucho más complejo. Totalmente. Porque no solo no son dueños del sitio, hay otra persona que es dueña del sitio que está tomado. Pero el tema de los pequeños condominios, a mí me parece que es uno de los temas súper interesantes que han comenzado, digamos, en estos últimos años. Especialmente, estoy tratando de acordarme la comuna en la que fui a visitar. Hay una comuna que destaca, ya me voy a acordar cuál es. Y el otro tema, uno tiene que ver en el fondo con ampliar las herramientas, ¿no es cierto? Que tienen que ser muchísimas más herramientas. Poder atacar en muchos frentes. Claro, Sí. atacar en muchos frentes. Y eso es lo que, espérate, no sé qué pasa hoy día con mi memoria, comí muy pocas pasas, pero tenía otra idea en mi cabeza y se me escapó. Pero como aporte, de alguna manera, de lo que me ha tocado entrevistar, por supuesto, la vivienda industrializada, la vivienda prefabricada, las soluciones constructivas hoy día son mucho más interesantes y la legislación también tiene que, digamos, La permisología. vincularse y permitir que esto tenga un dinamismo. Ya me acordé. Y el otro tema es que es complejo, pero que la otra tendencia que hemos estado viendo en los últimos quizás 8 o 10 años es que ya no se están haciendo soluciones habitacionales en lugares sin conectividad alguna, como se hizo en algún momento y llegamos a no tener prácticamente déficit, pero mandamos a la gente a vivir a lugares donde lo único que había era su techo. Claro. Y no había nada más, nada. No había comisaría, no había parque, no había servicios, no había comercio. Entonces, ahí evidentemente hay otro, que no es el Estado, el que empieza a tomar el control, ¿no? Totalmente. Sabemos perfectamente a qué me estoy refiriendo. Empieza Exacto. con N y termina con O. El narco. Exacto. Entonces, hoy día, este es un tremendo desafío porque es mucho más caro tener terrenos mejor ubicados, ¿no? Ahí está todo el tema de Elemental y Alejandro Alavena, de sacrificar una parte de la construcción y hacer vivienda incremental, como lo hizo en la Quinta Monroy, donde la gente está viviendo en una ubicación en Iquique espectacular, en una casa que ellos terminaron. Quizás la foto cuando esto se termina no es tan bonita, pero resulta que la casa de esta persona se multiplicó su valor, no sé, 20 veces, una cuestión, invirtieron, qué sé yo, bueno, se multiplicó por 10 o por 20 y mucha gente ha vendido porque es demasiada la tentación. Pero ese es el otro desafío. Ya no estamos haciendo y no vamos a hacer en Chile vivienda en cualquier parte sin conectividad. El tema es cómo lograr cazar el déficit, alcanzarlo, haciendo vivienda, haciendo ciudad con la vivienda. Entonces, esos son como 2 componentes que me gustaría comentar en esta pregunta. Súper claro. Dentro partimos hablando de distintas cosas hasta algo muy concreto que era que si uno hace ciudad tiene que considerar la vivienda también masiva, no solamente que la vivienda masiva externalizable que esté fuera, al contrario, tiene que estar integrada para que sea todo armónico y funcione. Si está fuera es un autogol, o sea, finalmente Totalmente. lo que estamos haciendo es tremendo para nosotros, porque en el fondo hay otro ente que es muy peligroso que toma control sobre ese espacio. Los niños, muchos tienen deserción escolar, no hay deporte, no, una cuestión tremenda. Y solamente un punto volviéndolo a los pequeños condominios, y por también que te lo hago como ejemplo, porque hay muchos sitios, creo que lo dije, pero quiero enfatizarlo, hay muchos sitios 9x18 en Chile, pero también especialmente en la metropolitana, donde esto se puede hacer. Entonces tiene un potencial inmenso de familias que están con más personas de las que caben, digamos, con hacinamiento. Entonces es una solución espectacular para el hacinamiento, porque el déficit habitacional no solamente es no tener dónde vivir. Una familia que está hacinada está considerada dentro de los números del déficit. Entonces, desde una persona que está en una toma hasta una persona que vive con hacinamiento, son distintas formas de déficit habitacional. Una vivienda que está cayéndose a pedazos también es déficit habitacional, porque ahí o se invierte o se va a caer el edificio. O sea, ojo con el tema de los terrenos de las 9x18. Hay mucho lugar donde poder edificar
porque ya tienen propiedad y el tema es mucho más rápido y muy ejecutivo. Hay que convencer a la gente de que esto es serio, de que saliendo de sus propias casas van a volver a algo mejor. Hay un tema cultural importante que desarrollar, igual que el tema de la madera, que hoy día nos ofrece un montón de soluciones prefabricadas, extraordinarias, industrializadas, maravillosas, pero también hay que seguir trabajando de romper el mito de que la madera es sinónimo de algo menos sólido que el hormigón. Hoy día la madera industrializada, la madera masiva, el CLT, la madera laminada, son extraordinarias formas de construir. Los costos van disminuyendo, la industria chilena es gigantesca en ese sentido y está ofreciendo esa tecnología. O sea, hay muchas opciones, pero claro, el Estado tiene que tiene que legislar y tiene que ser más rápido de lo que es hasta ahora. Pero he visto una muy buena disposición de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a abrirse, a legislar más rápido, a entender que hay que tener muchas más herramientas para que esto algún día lo logremos solucionar. Y sumado a otro componente que nosotros, de por sí Chile está muy vinculado al tema de emergencia. O sea, tenemos terremotos, zonas que son propensas a incendios. Entonces, también construir vivienda en zonas que no tengan ese riesgo es fundamental. Vimos lo que pasó en Valparaíso para el incendio de hace unos años atrás, fue terrible. Bueno, y ahora vemos que en el mismo Viña, con el incendio que tuvimos en Viña del Mar, la gente, por la lentitud del Estado, que ha sido increíblemente lento, o sea, en este caso ya no es lento, es negligente total, se está autoconstruyendo en los mismos lugares. Sí. Por lo tanto, van a volver algún día, lamentablemente, a sufrir una desgracia. En ese sentido, soy menos pesimista. En el tema sísmico, siento que somos un país que ha aprendido muchísimo y somos un ejemplo a nivel mundial. Totalmente. Yo soy hijo de un ingeniero civil estructural, sobrino de varios ingenieros civiles estructurales. De hecho, mi apellido es casi como sinónimo en Chile de ingeniero estructural. Los Gendelman, hay muchos que son unos genios en eso. Así que tengo primos que se dedican a eso. O sea, es realmente un tema de familia. Pero aquí somos, de verdad, con los japoneses, somos los capos del tema a nivel mundial. Hoy día tenemos, tiene la Universidad Católica un rector que es un ingeniero estructural que inventó un sistema espectacular de la Llera. Entonces el tema sísmico creo que hoy día en Chile funciona en general muy bien. Prácticamente cualquier cosa que se construye, si se sigue la norma, no va a tener problema. Lo vimos en el 2010. Todo lo que se cayó era porque alguien en el fondo hizo trampa, no pagó lo que tenía que pagar, disminuyó los costos, no sé. Pero en general el tema estructural, en el tema sísmico, creo que somos un país que tiene mucho que ofrecerle al mundo y enseñarle al mundo. Oye, justo que tocaste ese tema, a mí en lo personal, de la mejor arquitectura que yo considero del mundo es la japonesa y la chilena, objetivamente, sin ser chileno, no, siendo chileno, pero la japonesa me parece espectacular. De hecho han ganado, creo que con Estados Unidos son los que más han ganado Pritzker. Más que los gringos, tienen 8 o 9 Pritzker. Sí. Entonces hay algo que también se vincula con Chile, que es uno de los países más sísmicos en el mundo, Japón y Chile. Y la sensibilidad no se pierde, o sea, independiente, uno pensaría, oye, chuta, los japoneses, la estructura, pero tiene una sensibilidad como también la tiene Chile para hacer arquitectura, siendo que son dos países que uno pensaría que apuntan a lo contrario. ¿Cómo tú veis? Sabes que no me lo había preguntado antes, por lo tanto lo que voy a contestar es súper intuitivo, pero tiendo a pensar, porque hay veces que las personas cuando te hablan de Santiago y han estado en otras capitales latinoamericanas te dicen... lo que pasa es que Buenos Aires tiene una armonía en su arquitectura neoclásica. Claro, porque Argentina fue un país multimillonario sin terremotos. Entonces, hace algunos siglos se construyó la ciudad con unos palacios fantásticos en todas partes y hay una parte del centro de Buenos Aires que es impresionantemente hermoso y todo lo que se hizo sigue ahí porque no se cae, ¿cierto? Entonces, Buenos Aires es una ciudad que no se reinventa mucho en términos de arquitectura. Tienen algunos buenos arquitectos sin duda, pero Chile y Japón, en ese sentido, las cosas se caen. Bueno, a estas alturas cada vez menos por el desarrollo de la ingeniería, pero con los terremotos anteriores, muchas de las cosas que estaban construidas en materialidades que no eran suficientemente sólidas o bien calculadas, se caían y se caían y se caían. En el 85 se cayó una cantidad importante de edificaciones en el centro de Santiago y tuvo que ver con que el centro cada vez se empezó digamos, a despoblar de gente. O sea, en Chile estamos obligados a reinventarnos cada vez que tenemos un evento sísmico o hemos estado en el pasado. Entonces es una ciudad que da oportunidades en ese sentido. Por ejemplo, todo lo que vemos en Constitución
producto del tsunami, del terremoto del 2010, toda la construcción que se hizo en alianza entre Arauco y Elemental, y hay arquitectos como Sebastián Irarrázaval, que hizo esa biblioteca maravillosa, y ahora se inauguró el museo, no es el museo, el teatro, perdón, de Elemental, todo el trabajo que se hizo, digamos, de protección costera, que quedó maravilloso. Es raro decirlo, pero Constitución hoy día es una ciudad mucho mejor, no voy a decir gracias, pero debido al terremoto y al tsunami. Y es atractiva en términos hasta de turismo arquitectónico. Por alguien dice, oye, quiero ver la obra de Aravena y de Irarrázaval, que son dos de los grandes. Anda a Constitución, po. Entonces, este es un país que se ha tenido que reinventar muchas veces. No tenemos una arquitectura que sea como única, como en el caso de Buenos Aires, que como que tú dices, lo neoclásico es lo que manda. Aquí somos mucho más eclécticos, hay oportunidades porque las cosas se caen y por lo tanto eso también yo creo que ha permitido tener muy buena arquitectura, además de la impresionante cantidad de escuelas de arquitectura que hay en Chile versus la cantidad de población que tenemos. O sea, sí, es terrible para los que no son muy buenos y terminan teniendo que hacer otras cosas, pero ¿cómo no hay de tener un genio por año teniendo, no sé, ¿cuántas? ¿40 escuelas de arquitectura? En su momento, como hace unos 5 años, habían 44. Imagínate, supongamos que hay 10 menos, no, ahora pero ¿cómo no haber uno o dos al año que sean brillantes? Bueno, y así es, pues. Entonces podríamos hacer una lista de, no sé, 30 nombres de arquitectos vivos que son importantes a nivel mundial hoy día en Totalmente. Respecto a eso mismo, hablando de lugares que probablemente mucha gente no conoce de Santiago de la ciudad, obviamente hay cosas que son muy reconocibles, pero ¿qué lugares de los que tú has visto son como los más infravalorados o gente que no los conoce muy bien que podría ir, no los típicos? Son tantos los lugares infravalorados que es impresionante. Uno que siempre lo digo, pero da lo mismo, puedo repetirlo 100 veces, igual no ha ido más del 0,3% de la población, es Espacio Mata en la comuna de La Granja. Espacio Mata es un centro cultural increíble, fantástico, construido ahí porque ahí está el mural que hizo Roberto Mata con la brigada Ramona Parra en el año 71. Es un mural de 25 metros de largo por como 3 o 4 metros de ancho, que finalmente es la pared de una piscina, que era la piscina pública de La Granja. Ahí pintó Roberto Mata con la brigada Ramona Parra. En dictadura se le pusieron 14 capas de pintura para taparla. Nadie más se acordó que existía porque se perdió. Y hace algunos años alguien dijo, oye, ¿y si se puede restaurar? Y se logró restaurar al 80%, es un mural fantástico, gigante, es la obra de Roberto Mata más grande que hay en el mundo, y en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se decidió hacer un centro cultural cuyo centro al interior fuera este mural. Entonces tú vas a La Granja, que bueno, tiene el MIM también, el Museo Interactivo Mirador, es otra de las joyas que tiene la comuna de La Granja, pero vas a ver este mural y te encuentras con un centro cultural tan bueno como en la comuna más privilegiada de Santiago, con una obra de arte que la conoce muy poca gente, del artista chileno más importante de la historia. Y ahí está. Entonces, ese dato, y es gratis. Y además hay muy buenas muestras. Ahora, por ejemplo, hay una muestra de Sergio Castillo, porque por sus 100 años, por su cumpleaños, digamos, fantástica. Entonces tú vas a ver buenas exposiciones. Bueno, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo, ayer estuve en el Museo Histórico y Militar, que es el Museo del Ejército, que está en el centro de Santiago, en el fondo, donde alguna vez estuvo la escuela militar, en un edificio de fines del siglo XIX, que es una maravilla, y ahí está, no sé hasta cuándo, pero vayan, mientras esté ahí, está el monumento a Baquedano, y ya no está en un plinto, está a nivel lo puedes mirar directamente con los ojos, no lo ves, miras así como se miraba antes, se le sacaron todas las capas de pintura, todas las cosas que le pasaron para el estallido, es una escultura maravillosa y es un museo que tiene como 25 salas interesantes, tiene exposiciones transitorias, es gratis, abre de martes a sábado y te aseguro que no lo conoce más del 10% de la población. La sala Gasco, en la calle Santo Domingo, que es donde está la casa matriz de Gasco, que es un edificio maravilloso, tiene una sala de exposiciones espectacular que da a la calle, en plena calle Santo Domingo, en el pleno corazón de Santiago, gratis, abierto de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde para ver arte contemporáneo de calidad. Hay 3 ejemplos de cosas que en general no son tan conocidas y las 3 son gratuitas. Un lugar increíble que me tocó visitar a mí hace, yo creo, unos 4 años atrás. Sí, por ahí.
cuando estaba haciendo el magíster, la tesis magíster era el primer campus agropecuario de Chile y fui al campus Antumapu de la Universidad de Chile, que está en La Pintana. Y es una joya de arquitectura moderna. Y cuando fui lo empecé a recorrer, increíble. Y muy poco conocido, está La Pintana y de hecho Es como impresionante de los ese lugares campo. que uno tiene que ir alguna Es del grupo Tau. Sí, muy Para mí, los genios después de Brechani, Valdés, Castillo y Huidobro, o sea, son más conocidos los Brechani, Valdés, Sí, Castillo y claro. Huidobro, pero yo diría que los Tau son igual de importantes, unos genios también. Ahí están los hermanos Mardones. La biblioteca, increíble. Impresionante toda la obra de Tau, pero ese para mí, una vez yo hablando con un amigo, decíamos, a los que nos gusta la arquitectura moderna, el campo Antumapo es como Disney World, así como, Sí, como todo muy un bien parque de hecho. atracciones de arquitectura moderna, increíble lugar. Claro que ahí hay que pedir permiso, como es un campo universitario tú no puedes llegar y entrar, pero si puedes ir al campo Antumapo, qué lugar más Una maravilla. alucinante, qué bueno que me lo recordaste. Sí. Maravilloso Buena experiencia espacio. cuando fui. Respecto a eso mismo, ¿no te pasa tanto ver arquitectura estos 15 años, conversar con arquitectos, meterte en profundidad con el tema de arquitectura? Primero, no sé si alguna vez te ha picado el bichito de estudiar arquitectura. Y lo segundo, si te han llamado a colaborar arquitectos en proyectos. Y bueno, y también vi que el 2017 te dieron el premio de honor del Colegio de Arquitectos. Entonces, con mayor razón, no sé si... Es el premio más lindo que me han dado en mi vida. Además, era una época en el Colegio de Arquitectos en que me producía mucho respeto el Colegio de Arquitectos en esos tiempos. ¿Se entendió, no? Sí, Ok. sí, claro. Mucho respeto. Eso fue el 2017. Fue maravilloso, fue muy emocionante. En el fondo soy arquitecto honorario, siendo periodista. Lo tengo colgado ahí en mi casa, en un lugar muy importante. No, o sea, no, no, porque a mí me interesa comunicar la arquitectura, no hacerla. Eh, Me han invitado a ser jurado en un par de concursos. Fui invitado por la Municipalidad de Providencia para ser jurado del concurso para el Mercado de Providencia, que es donde estaba Cernatur. Pero por la pandemia y el estallido el tema se ha detenido, pero hubo proyectos muy buenos. Pero no, pastelero a tus pasteles. Yo me dedico a comunicar, yo me dedico a dar contexto, yo me dedico a entrevistar, yo aprendo. Cuanto más aprendo, aunque suene cliché, más me doy cuenta que hay mucho más que aprender. Y entonces ya no me interesa tener la primera capa sobre Emilio Duarte, quiero tener la segunda y la tercera también, no sé, como un ejemplo, ¿no? Y quiero meterme en lo que hizo en Concepción y meterme en el planteamiento urbano para Concepción y ya no solamente hablar de la CEPAL y de un par de edificios. Siento que tengo demasiado que aprender de lo que ya he ido aprendiendo y me queda demasiado. Mi único problema es dónde ir metiendo los libros. Es increíble cómo los libros se empiezan a acumular y ya mi sección de arquitectura ya traspasó el espacio, entonces ya es mucho más grande. Los libros ocupan más espacio que los discos, entonces tengo un problema logístico, pero no puedo dejar de consumir libros y también revistas, no sé, la colección de AUCA y todo lo que pueda tener que ver con nuestro país y eventualmente en algunos casos con arquitectura internacional. Pero sobre todo me interesa mucho Chile. Hay tanto para hablar de este país. Y de estos 15 años con Santiago Adicto, el trabajo que he hecho todo este tiempo, ¿qué es lo que más te hace sentir orgulloso? Como, ¿qué cosa de lo que he hecho? Bueno, ese premio que me dieron es mi mayor orgullo. El otro premio que recibí, curiosamente ese mismo año, el premio Benjamín Vicuña Maquena, que lo entregaba la Intendencia Metropolitana. En esa época era intendente Claudio Rego y fue un premio para mi, no sé, mi contribución a comunicar Santiago. Ya han pasado, ¿cuánto ya? 8 años de ambos premios. Esos son mis máximos orgullos como premio. También recibí un premio muy bonito de, ¿cómo se llama? La marca de ladrillos, pero es como Cerámicas Santiago. Sí. Junto con la UDD también me dieron un premio muy lindo, que además era una escultura, que a mí me encanta la escultura. Ese también lo tengo en un lugar muy importante. Creo que lo que me hace más feliz es que sin haber tenido ninguna intención más que defender Santiago cuando partí usando el hashtag Santiago Adicto, es que hoy día puedo dedicarme todo el tiempo a esto. Que el hablar de ciudad y de cultura es mi trabajo. Y se nota que te apasiona. Me apasiona, tengo un programa en la radio todos los días, entrevisto gente todos los días, estoy todos los días subiendo contenido a las redes sociales de Santiago Adicto, también tengo Chile Adicto, que es @adicto a Chile, a Escultura Chile, a mi cuenta personal que es Gendelman. No sé, estoy todo el día como
buscando información, soy como un adicto, bueno, a los lugares, a las personas hinchoras, a relevar a esas personas, a dar contexto, y necesito, o sea, si pasa un día en que no conocí algo, siento como que no, me siento como que empiezo a tiritar. También tiene que ver quizás con la búsqueda de conocimiento. Como... Sí, Sí. de conocimiento teórico y práctico, porque Claro, es súper totalmente. importante leer muchísimo, pero también Vivirlo. ir y saber cuánto valen las cosas y que no me pregunten un día, oye, pero... Claro, oye, ¿cuánto vale un pasaje metro? claro, bueno, claro. Entonces, eso, como tener la mayor calle posible, a veces me equivoco, a veces me dicen, no, te falta calle, mostráis mucho el sector oriente, pero también tiene que ver con que mucha gente del sector oriente manda muchas fotos, entonces yo reposteo lo que yo encuentro que es interesante, pero a mí me interesa la ciudad completa, y en el caso de Chile Adicto, el país también. El tema de los hoteles me apasiona mucho. Ahora estoy con un proyecto con un socio que se llama Pato Miñano, que es chileadictohoteles.cl, porque además la arquitectura que tenemos en la hotelería en Chile, hay casos extraordinarios. Entonces es muy bonito también el tema de cómo los hoteles se vinculan con la arquitectura, con el diseño, con el arte y con el paisaje. Entonces hay harto tema ahí también muy interesante. Rodrigo, ya nos queda poco del episodio. Y obviamente hay dos cosas que yo creo que uno adquiere mucho conocimiento, que lo que hablamos hace un rato, los libros, pero también documentales o series o películas. No sé si nos podéis recomendar a la gente que está escuchando un libro y algún documental o serie. Libro, me lo terminé hace poco. Yo creo que uno de los libros que me han marcado y que tienen que ver con arquitectura es una novela, es bien antigua, seguramente la has escuchado hablar. Se llama El Manantial en español. Y es de Ayn Rand. Es una novela escrita, no sé, hace 70 años. El Manantial. Hay una película Me suena. inspirada con actores muy famosos en el libro. Y cuando apareció la película El Brutalista, que estuvo tan de moda a principios de año, ¿cierto? Hubo gente que hizo algunas referencias entre El Brutalista y el origen y la inspiración que podría haber tenido en El Manantial, que básicamente es como un libro que habla de la lucha entre un arquitecto que no quiere ceder en nada, Sí. y que está dispuesto a todo Sí. por no ceder. Tiene una filosofía bien particular de la autora, y una mirada política, pero es una novela extraordinaria, tiene como 800 páginas, me la devoré, me la regaló mi queridísimo amigo arquitecto Carlos Maillé, un arquitecto experto en patrimonio que colabora con Santiago Adicto, así que aprovecho de agradecerle a Carlos por el regalo. Esa novela la recomiendo. Además, no sé si existe otra novela tan famosa en el mundo donde todos los personajes son arquitectos o escriben sobre arquitectura. O sea, todos los personajes están vinculados con la arquitectura. Y en términos de documental, estoy tratando de acordarme el nombre. Tengo incluso el DVD ahí cerca, que es este documental que lo hacen desde la Gell Foundation, de Jan Gell, si no me equivoco, donde aparece Alejandro Aravena y otros arquitectos, y tiene que ver con urbanismo, pero me puedo acordar el nombre. Vamos a colocar después. Por favor, porque Sí, es un sí, extraordinario sí. documental. Aparece el caso de Elemental como uno de los ejemplos, pero es un documental Creo que salía Kuljas también. Sí, Sí. sale Kulja, si no me equivoco. Claro, no, es un muy buen documental, y parece que es bastante fácil acceder a él. Así que, por favor, búscalo Sí, después y ponen en el de GC todas maneras, lo que no claro, está en este momento en mi cabeza. Y lo otro, hace, bueno, ¿cuánto fue esto? 16 años atrás. El 2009, creo que fue Rodrigo Tice, hizo un proyecto que se llamaba Santiago SCL, en realidad era SCL 2110. 2110, Sí. lo tengo. Es Respect- así. Sí. Así, un Era libraco muy- azul. Muy interesante. Respecto a eso mismo, ¿cómo tú imagináis el Santiago del Tricentenario? Hablamos hace un tiempo, bueno, con los invitados hemos hablado de inteligencia artificial, del futuro, cómo hacer la arquitectura. ¿Tú cómo imagináis el Santiago del Tricentenario? A mí me da la cabeza con suerte para pensar en el del 2041, que es cuando se cumplan los 500 años de la fundación de los españoles. Ya claro. sabemos que los españoles refundaron algo que ya lo habían empezado a fundar los incas. Pero, en fin,
yo creo que va a ser una ciudad cada vez con más proyectos de uso mixto. El uso mixto llegó y se queda, y lo que pasa en Mood, lo que va a pasar ahora cuando inauguren Torre Apoquindo, que es este proyecto que está cerca del Metro Manquehue, que es un proyecto donde hay mucho comercio, servicios, muchos pisos dedicados a eso, y recién desde cierto piso en adelante empiezan las oficinas similar a lo de Mood. O lugares como Megacentro o Chacavía, que rescatan un elefante blanco y lo transforman en un espacio donde primero iban a haber bodegas, pero finalmente además de las bodegas hay la primera sucursal de banco de la comuna de Perro y de Cerda, el registro civil, centros médicos, tiendas, restaurantes. El uso mixto creo que es una cuestión que va cada vez más fuerte. El uso de la madera masiva va a ser cada vez más fuerte. Vamos a empezar a ver construcciones en altura de a poco, 5 pisos, 6 pisos, probablemente quizás veamos 8 pisos, 10 pisos. La madera creo que es un tema que viene muy fuerte. Y qué es lo que yo soñaría, es que esta ciudad haga todo lo posible desde la política para romper la segregación, tal como se ha estado haciendo con los parques urbanos en estos últimos 30 años, que ahí creo que es un caso de éxito. Hay parques extraordinarios en gran parte de las comunas vulnerables de Santiago, que se siga profundizando en el transporte público de calidad, que llegue a todas las comunas, tanto en estos buses eléctricos, como en los trenes urbanos, como en el metro, etcétera. Eh, y que haya una política, o sea, que los candidatos a presidente metan cada vez más la ciudad, que el déficit habitacional sea uno de los 3 primeros temas cuando un presidente Totalmente. hable de salud, educación y déficit habitacional. Porque de ahí salen miles de cosas, pero necesitamos esa prioridad. Entonces ahí está un poco lo que quiero. Lo otro son algunas tendencias que veo. Y claro, la inteligencia artificial puede cambiar tanto las cosas que no sé si en el 2041 vamos a estar tú y yo conversando, sino que van a estar quizás nuestras versiones digitales, no tengo idea. Pero ahí me atrevo a decir un par de cosas, no creo muy, muy impresionantes, pero son cosas que creo que pueden ser buenas para la ciudad. Y lo último, para ir cerrando. La gente que llegó al final del episodio, que está muy atenta, ¿qué le podrías decir tú a alguien, a un ciudadano o alguien que no solamente sea de Santiago, de todo Chile o de hecho cualquier ciudad de Latinoamérica, respecto a su ciudad? ¿Qué le podrías comentar tú como que quizás tenga que ver con cambiar su mirada, cómo entender la ciudad, cómo vivirla? Un poco cómo fue el proceso también de Santiago Adicto, que hizo que quizás cambiara un paradigma. Para mí hay algo que es fundamental, y por lo menos es mi mirada y he tratado de contagiarla, que es una mirada propositiva, que mira el vaso medio lleno, que trata de siempre buscar lo bueno y que lo malo lo trata de ver constructivamente, porque no se trata de ser ingenuo y eludir completamente la crítica. Pero la invitación es, primero, conoce el lugar donde vives. Si eres santiaguino o santiaguina y naciste acá, y lo más probable es que conozcas con suerte tu comuna o una comuna más, pasea, camina, sé turista por tu ciudad el día sábado, organízate con tu hermano, con tu hijo, con tus amigas, con tu pololo, con tu marido, no tengo idea, con quien sea, y anda a pasear a Santiago, así como si fueras a Buenos Aires, te darías el tiempo para dedicar 10 horas cada día para ir a pasear, dedica 5 en Santiago para ir un día al barrio cívico y conocer la Plaza de la Constitución y la Plaza de la Ciudadanía, bajar al Centro Cultural La Moneda, ir a visitar el Museo Precolombino, que es un museo extraordinario, ir a la Plaza de Armas, meterse a la Catedral, ir qué sé yo, al Mavi UC, museo que está en el barrio de Las Tarrias. Anda a conocer tu ciudad, conoce los centros culturales, conoce los museos, aprovecha toda la programación gratuita que existe, anda a buscar otros barrios, anda a meterte a Independencia, a conocer la calle Maruri, que es una maravilla, simplemente por el colorido de sus casas, por la arquitectura y por la tranquilidad. Recorre, anda al Cajón del Maipo si es que no te alcanza para ir a Torres del Paine, porque vas a tener una versión Torres del Paine en la región metropolitana. Anda a Pirque a conocer la viña Conchitoro, anda a conocer la viña Santa Rita, ambas tienen unos parques impresionantes, maravillosos. Anda a Colchagua, que está cerca y conoce más de nuestros vinos. Anda a Pomaire, trata de ir a Valparaíso, porque además tenemos muchas cosas cerca de Santiago. Pero sobre todo, lo más fácil y lo más barato, recorre caminando, usa el metro para eso si quieres, ¿no? Tu ciudad. Y te vas a dar cuenta que vives en una ciudad mucho mejor de la que tú pensabas, pero que no conocías. Así que conoce, recorre, camina y te vas a empezar a encariñar, y cuando te encariñes vas a querer
cuidarla más y vas a contagiarlo. Buenísimo, tremendo cierre. Así que le agradezco, Rodrigo, por haber venido al podcast. Estuvo Gracias muy a ti. bueno. Hablamos de ciudad, de las cosas que nos gustan, De música. de música. Así que gracias. Súper. Muchas gracias. Muy Muy buena buen entrevista. episodio. Salud. Con Salud. agüita. Con agüita.